Las doctoras de atrás, voy a rogar que tomen asiento, por favor. Vamos a empezar ya. Un tema que es bastante sui generis. No sé si decir difícil de tratar, pero aparece, ¿no? Concretamente, ustedes ya saben, esta noche nos vamos a referir a lo que es la variabilidad de género, con 4 expositores de calidad que nos van a decir o nos van a hacer ver de cómo aparece esta situación. Porque si bien uno nace con un sexo definido de nacimiento, o es varón o es mujer, a través del tiempo aparentemente va tomando otra forma distinta a la que debería ser desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico que nos determina el carácter de ser hombre o ser mujer. Sin embargo, los panelistas nos dirán que si realmente la genética tiene mucho que ver en esto o nada que ver, o un tema endocrinológico, las hormonas tienen que ver en esto, porque lo que nos diferencian entre hombre y mujer a una determinada edad, la pubertad, son precisamente las hormonas sexuales. Sin embargo, antes o después ocurren fenómenos de transformación en el comportamiento del individuo, que nació hombre o nació mujer. Entonces, este parece ser un tema del entorno ya cultural. ¿Por qué una niña que nace mujer va teniendo atracción por otras mujeres? La homosexualidad femenina. O bien un niño que nace hombre sexualmente, biológicamente, tiene atracción por otros hombres. De esto ya nacen los transexuales, etcétera, una serie de situaciones que vamos a ver. ¿Será que la sociedad nos hace así? O sea, ¿qué estímulos, qué elementos toma el organismo para esta transformación o esta intención de no ser lo que se es? En este sentido es de que, así como uno quiere transformarse en lo que no es, por una serie de situaciones que probablemente vamos a ver ahora, es entonces que el tema se torna muy interesante, pero también esclarecedor. ¿No será también que las enfermedades, llámese neumonía, llámese rinitis, llámese asma bronquial, vienen también de un entorno que hace que se genere una raíz asmática, una raíz o una enfermedad neumónica, un síndrome nefrítico, nefrótico, una insuficiencia renal, etcétera, que a través del tiempo sí se va expresando, pero nosotros como médicos solamente vemos los resultados y actuamos sobre ellos. Pero ese trasfondo, ese contexto en el que se desarrolla el niño, no lo tocamos. Si lo vemos, no tenemos armas para rebatir o combatir esa enfermedad. No quiero hacer más largo, voy a presentar a nuestro panelista, al doctor Mauricio Peredo Vázquez, médico psiquiatra. Bienvenido, doctor. Jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas, docente de la Cátedra de Psiquiatría, UNSA, jefe de la Cátedra de Psiquiatría. También a la doctora Rosario Martínez, docente de pre y posgrado de la UNSA, médico psiquiatra, Caja Nacional de Salud, CIRI, magíster en Educación Superior. Y la doctora Sandra Siácar,
Vacaresa, con especialidad en pediatría, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, con subespecialidad endocrinóloga pediatra, Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente endocrinóloga pediátrica del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. Finalmente, a nuestro presidente de la Sociedad Paceña de Pediatría, al doctor Raúl Mendoza Ordóñez, médico pediatra de la Caja Nacional de Salud, presidente de la Sociedad Paceña de Pediatría, coordinador de enseñanza de pediatría, Hospital Materno Infantil, médico pediatra de planta, Hospital Materno Infantil, exdirector general del Hospital Materno Infantil, exdirector nacional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva USAID, Caja Nacional de Salud, ex jefe nacional del Programa de Adolescencia, Ministerio de Salud, médico pediatra de planta, Hospital Materno Infantil, jefe de enseñanza del Hospital Materno Infantil. Antes de que pasen al panel, entiendo que el doctor Mauricio Peredo Vázquez tiene una presentación breve como una introducción al tema. Adelante, doctor. Muy amable, gracias. Buenas noches. ¿Dejar esto o...? Sí, por favor. Gracias. Bueno. Largo rato el botón, por favor. Un poquito más largo. Sí, a ver. ¿Es necesario? Creo que me escucha, ¿no? Ah, ya está. Sí, aló, buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a la Sociedad de Pediatría por la invitación. Un tema bastante importante, bastante controversial, por lo que de pronto, bueno, si bien es un tema muy extenso, pero voy a puntualizar básicamente algunos elementos para posteriormente dar paso a la discusión. Inicialmente quiero hablar sobre el concepto de sexualidad. En realidad, la sexualidad es un constructo bastante complejo, porque de pronto no solamente estamos hablando de la parte relacionada a lo que es el comportamiento sexual, de alguna forma está vinculada a lo que puede ser la orientación sexual. Entre medio tenemos lo que pueden ser las relaciones sexuales, al mismo tiempo está vinculada con la manera en la que nos desenvolvemos en el entorno social, por lo tanto está vinculado a lo que pueden ser los sistemas de creencias, los sistemas de valores, está vinculado con lo que es nuestra vivencia subjetiva, con nuestra intimidad, y de alguna manera representa o se manifiesta a través de nuestras actitudes. Por lo tanto, de alguna manera la sexualidad está vinculada a cómo elegimos expresarnos. A lo que quiero llegar con esto es que tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el sexo, que es algo meramente biológico, y lo que es la sexualidad, que tiene que ver no solamente con lo biológico, sino con la manera en que cada uno de nosotros vive el aspecto biológico e interactúa con el entorno social. Para entender de manera adecuada este complejo constructo que es la sexualidad, me propongo hablar sobre este esquema en base a 4 olones que nos permite entender de una manera integral lo que es el comportamiento sexual, lo que es la sexualidad en el ser humano, donde vamos a describir básicamente 4 elementos fundamentales, que son el género, la reproductividad, el erotismo y el vínculo. En cada uno de estos solones vamos a entender un componente biológico, un componente psicológico y un componente social.
Por ejemplo, a nivel de género, el componente biológico se representa básicamente en lo que es la parte sexual como tal, en lo que tiene que ver, si vale el término, como expresión de macho y hembra, ¿no? Básicamente el aspecto meramente biológico, el aspecto psicológico, que tiene que ver el cómo el individuo integra este ser macho o hembra con lo que es su vivencia psíquica, con su forma de ser, con su forma de sentir, su sistema de creencias, valores, etc. Y a nivel social, el cómo se vincula en el entorno de acuerdo ya a un rol de género. Lo mismo a nivel de la reproductividad. Tenemos un componente biológico que básicamente está ligado dentro de lo que es el aspecto del aparato reproductor, el aspecto psicológico que está relacionado con lo que está vinculado al sistema de creencias, sistema de valores, la parte emocional, afectiva, el componente social, por ejemplo, que está vinculado con el rol de padre, el rol de madre, la importancia de lo que puede ser el tener hijos o no, etc. El componente erótico, que es igual importante, donde vamos a ver un componente biológico que está vinculado tanto con aspectos hormonales como diferentes áreas cerebrales, el componente psicológico que está vinculado con lo que puede ser el tema del deseo, la conducta sexual, el componente social que está vinculado en la manera en la que nos relacionamos, lo mismo con respecto a la parte de vínculo que está relacionado con el tema de la pareja o las parejas, que en algún momento vamos a ver algunos nuevos conceptos que se hablan ahora, ¿no? Donde vamos a ver un componente biológico, donde está vinculado básicamente a todo lo que es la parte afectiva, circuito límbico, etc. El componente psicológico, que está vinculado con las creencias, relacionado a lo que puede ser el amor, ¿no? El tema relacionado a la pareja, el componente social, ¿no? De pronto cómo la sociedad de alguna manera nos reconoce y nos da cierta categoría a partir de la vinculación que podemos tener con otros. Entonces, de manera breve, estamos entendiendo que la sexualidad gira alrededor de estos elementos que interactúan unos con otros. Por ejemplo, el tema de género, que puede estar vinculado con el aspecto de la reproductividad. Al mismo tiempo, el tema de género, que puede estar vinculado con el erotismo o con el vínculo, y entre sí tenemos combinaciones muy variables. ¿Qué es lo importante que quiero destacar y cuál es la razón por la que estoy utilizando este esquema como introducción para la conversación que vamos a tener posteriormente? Porque estamos viendo que en cada uno de ellos existen componentes biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, si por alguna razón tenemos que entender esto como un mecanismo homeostático, si por alguna razón en alguno de estos olones se daría algún tipo de alteración, existe una disminución, si vale el término, en lo que puede representar uno de estos elementos, y de manera compensatoria se puede, si vale el término, hipertrofiar, entre comillas, alguno de los otros. Por ejemplo, hablemos del tema de reproductividad. ¿Qué pasa si de pronto tenemos una persona que tiene un problema de reproducción, un problema de infertilidad? No, ahí estamos viendo un componente biológico. Este componente biológico puede tener también repercusiones a nivel psicológico, ¿no? En el sentido de lo que puede ser el sistema de creencias, el sistema de valores. Entonces me siento no solamente triste, sino que de pronto la necesidad de ser padre o de ser madre, etc. Que al mismo tiempo puede tener una repercusión a nivel social. Cómo las otras personas, cómo mi comunidad me ve al no tener hijos, y eso de alguna manera me genera una inestabilidad en esta homeostasis.
Por lo tanto, para compensarla, voy a tener que aumentar alguno de estos otros elementos. De pronto por ahí el tema del vínculo. Como está disminuida mi capacidad reproductiva, tanto desde el punto de vista biológico, psicológico, social, de pronto voy a expresar mi sexualidad más dentro de lo que puede ser el aspecto de vínculo, ¿no? Mi relación con la pareja, el amor, etc. Lo mismo puede suceder, y eso lo vamos a discutir a lo largo de la mesa redonda, a nivel de género. Supongamos de pronto una persona que tiene un sexo masculino, pero dentro de la integración a nivel psicológica, de pronto tiene una orientación sexual homosexual. Entonces, lógicamente, vemos que esto me genera de por sí que la parte de reproductividad queda anulada. Entonces, como mecanismo compensatorio para mantener la homeostasis, se incrementa, por ejemplo, el erotismo, algo que vamos a ver que es muy común, muy frecuente en las comunidades homosexuales. Entonces, les traigo este esquema para que más o menos podamos entender un poco lo complejo que es la sexualidad, ¿no? No solamente lo tenemos que entender como un sentido de lo que uno puede sentirse, valga la redundancia, con uno mismo, sino que es una forma de conducta, es una forma de comunicarnos con el entorno. En este sentido, y de pronto tal vez con el riesgo a pecar en un reduccionismo biologicista, entender que para que todo esto pueda representarse, existe una diferenciación sexual, ¿no? Tanto en las gónadas como en los diferentes órganos del cuerpo. Y dentro de esto me voy a permitir hablar un poco sobre lo que es la diferenciación sexual del cerebro, que lo vamos a plantear de una manera muy somera más adelante, pero veamos que de pronto, si bien esto es algo muy actual y la neurociencia nos permite entender muchos aspectos, pero son situaciones que ya desde hace mucho tiempo, estamos hablando de épocas antes de Cristo, ya los grandes pensadores nos mostraban que de pronto habían diferenciaciones, ¿no? Por ejemplo, Demócrito nos plantea que nace un hombre o una mujer dependiendo de la semilla que prepondera. Entonces aquí nos plantea que había algo que nos generaba una diferenciación sexual. Anaxágoras añade a este concepto que además depende del lado del testículo de donde proviene el semen, ¿no? Para ver si el producto va a ser varón o mujer. Empedocles nos planteaba que el sexo depende de la temperatura en la que se gestaba el huevo, ¿no? Entonces, si el útero estaba caliente, iba a ser un varón. Aristóteles nos plantea algo más interesante todavía, que vamos a ver un poquito más adelante por qué les estoy hablando de esto, que el alma llega al hombre a los 30 días de ser concebido y a la mujer a los 80 días. Y por último, vamos a mencionar a Santo Tomás de Aquino, que nos dice, por favor, esto quiero tomarlo con mucho cuidado, no es misoginia, violencia contra la mujer, no soy yo, es Santo Tomás quien dijo esto, que la mujer es una masa occasionatus. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos ha querido decir con esto? Que la mujer es un hombre que no ha llegado a su destino. Entonces, si vemos de alguna manera, todos estos pensadores nos han planteado que algo sucedía para que exista una diferenciación sexual. ¿Qué es lo que la ciencia nos muestra ahora? Sabemos todos que el sexo cromosómico se establece en el momento de la concepción, donde tenemos el cromosoma XY en el varón y XX en la mujer, XY en el varón. Sin embargo, creo que es importante plantear que la presencia del cromosoma Y es la que dirige al desarrollo de testículos
y características sexuales secundarias masculinas. Y es este cromosoma Y el que va a dar un control endocrino de la diferenciación sexual de gónadas y de otras estructuras. Y dentro de estas otras estructuras quiero hablar un poco sobre el cerebro y cómo puede esto relacionarse con lo que vamos a conversar más adelante. Entonces, dentro de lo que ya es el componente de la diferenciación sexual, tenemos que hablar sobre un gen, que es el SRI, ¿no? Es importante mencionar y reconocer que el embrión indiferenciado es femenino por naturaleza y solamente en presencia de hormonas testiculares se induce a la conversión del embrión indiferenciado en un fenotipo masculino, ¿no? En otras palabras, gracias a este gen SRI es que este embrión indiferenciado nos va a permitir la diferenciación gonadal. Entonces, un poco cuando Santo Tomás decía que, voy a retroceder, perdónenme, la mujer es una masa occasionatus, es decir, un hombre que no ha llegado a su destino, no estaba tan equivocado, ¿no? Lo que nos está mostrando ahora es que verdaderamente eso sucede. Si no es mediante la presencia del cromosoma Y y específicamente el gen SRI el que va a permitir que la gónada se convierta en testículo. Entonces, esto, como les decía, de alguna manera no solamente nos va a dar una diferenciación sexual fenotípicamente, sino en el desarrollo y la diferenciación de diferentes órganos. Dentro de esto, el cerebro. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque tenemos que entender que dependiendo de la acción de este gen SRI, vamos a tener una diferenciación sexual masculina o una diferenciación sexual femenina, en la que, bueno, no vamos a entrar en detalle para hablar sobre esto, pero vamos a ver que si bien el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son idénticos, pero fenotípicamente pueden tener variaciones diferentes, lo que nos va a plantear no solamente un funcionamiento diferente. Fíjense, por ejemplo, en el esquema de aquí arriba tenemos un cerebro masculino donde tenemos que la mayor integración es interhemisférica, o sea, en el mismo, intrahemisférica, en el mismo hemisferio, mientras que en el cerebro femenino la mayor conexión es interhemisférica entre los diferentes hemisferios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que dependiendo de la diferenciación sexual del cerebro, no solamente vamos a tener un funcionamiento cerebral diferente, hombres y mujeres, sino que vamos a tener una mente diferente. Ahora, algo que es importante señalar es que no necesariamente el tema de diferenciación sexual entre cerebro masculino y cerebro femenino está ligado a varón y mujer. Es decir, podemos ver varones con una configuración cerebral femenina y podemos ver mujeres con una configuración cerebral masculina, que tampoco está relacionada o tampoco tiene que ver con la orientación sexual. Podemos ver varones que tienen un cerebro femenino, una configuración cerebral femenina, pero son heterosexuales. O mujeres que tienen una configuración sexual masculina, pero son heterosexuales. Esto simplemente nos va a plantear el funcionamiento cerebral y que se va a representar un poco desde la perspectiva de lo que es la conducta. Hace un momento, mientras conversábamos, hablábamos que de pronto hay hombres, de hecho todos los hombres tenemos un lado femenino y todas las mujeres tienen un lado masculino, sin llegar a el tema de la homosexualidad. Y un poco nos explica eso, este funcionamiento cerebral. Ahora,
¿Cuál es la importancia y por qué les estoy hablando de este gen del SRI? Porque se han hecho estudios en ratones donde se ha visto que puede existir alteración en este gen y que de pronto esta alteración en este gen nos puede no solamente alterar el comportamiento sexual, sino que incluso nos puede llevar a alteraciones fenotípicas a nivel gonadal. Y dentro de los estudios que se han hecho se ha visto cómo el estrés, por ejemplo, puede anular al gen SRI. Entonces se ha visto que ratas que estaban preñadas durante el momento de la gestación eran inmovilizadas durante 3 horas, ¿no? O sea, situación que generaba estrés crónico y permanente en estos animales. Entonces, después del nacimiento de las crías, se veía que, por ejemplo, eran crías machos, eran ratones machos, pero que en comparación con los otros ratones machos, o sea, el grupo de control, las crías de las ratas que no habían sido sometidas a estrés, tenían un comportamiento que no era masculino. Entonces, a partir de esta observación empiezan a ver, y parece ser que la influencia de lo que pueden ser los glucocorticoides que libera la hembra a partir del estrés crónico estando preñada, evita la acción de este gen SRI e impide la diferenciación gonadal en el ratón. Entonces, de pronto son ratones machos, pero la acción testicular es baja, por lo tanto los niveles de testosterona disminuyen y su comportamiento es femenino. Se ha hecho una investigación similar también en ratones, pero esta vez bajo la influencia del alcohol. Y parece ser que el alcohol también es un factor que anula o limita la acción del gen SRI en la diferenciación gonadal y sobre todo vinculado a lo que puede ser el funcionamiento endocrino a nivel testicular. Estudios un poco más recientes nos plantean otros 2 genes que pueden estar relacionados con lo que se conoce como indefinición sexual. Y estos 2 genes son, en primer lugar, el gen DNRT1, que está vinculado con la importancia en la formación de órganos sexuales humanos. Y su ausencia o mal funcionamiento puede causar el desarrollo de órganos sexuales femeninos en fetos genéticamente masculinos. ¿No? Entonces aquí de alguna manera es un tema bastante polémico y bastante controversial, pero que nos puede estar hablando no solamente de la indefinición sexual, sino explicar algunos fenómenos como ser, por ejemplo, la disforia de género o el transexualismo, que estamos viendo que no es simplemente una elección o una conducta, sino que puede estar vinculada a alteraciones genéticas, ¿no? Que vuelvo a repetir, es un tema bastante polémico, bastante controversial, pero estamos viendo que la ausencia de este gen puede provocarnos el desarrollo de órganos sexuales femeninos en fetos genéticamente masculinos. Y el otro gen que está vinculado con esto es el gen FOXL2, que este es un gen, si vale el término, protector de la feminidad, ¿no? Que no solamente activa la diferenciación del ovario en el desarrollo fetal, sino que además bloquea la expresión de genes masculinos en el seno del ovario y desarrollo. Entonces, de alguna manera vemos que al existir una inhibición del gen DMT1, existe activación del FOXL2. Entonces, de esa manera estamos viendo que de pronto pueden existir personas que tienen un sexo biológico, pero no lo reconocen como tal. No existe, si vale el término, un desacuerdo
entre lo que puede ser el sexo biológico o una falta de integración, si quieren, entre lo que puede ser el sexo biológico, los genitales y también lo que puede ser el comportamiento sexual. ¿A qué quiero llegar con esto? Que lo vamos a comentar tal vez un poquito más adelante ya en la mesa redonda, que por ejemplo vamos a ver personas transgénero, digamos un varón, y que claramente esto nos explica y nos dice: soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Buscan el cambio de género o el cambio de sexo, sin embargo se comportan, por ejemplo, digamos, soy un varón atrapado en el cuerpo de una mujer, me hago la cirugía de cambio de género, de cambio de sexo, pero me gustan las mujeres. Entonces vendría a ver como una especie de transexualismo homosexual, digamos, ¿no? Que en realidad nos está expresando estas alteraciones en la diferenciación sexual. Y el rol de la diferenciación sexual del cerebro es importante, porque eso es lo que nos va a permitir integrar no solamente la correspondencia que puede existir entre el sexo biológico, sino nos va a permitir también el integrarnos, el reconocer esta sexualidad, y que al mismo tiempo nos va a permitir identificarnos y comportarnos dentro de la comunidad. De forma breve he querido plantear estos temas para poder empezar con la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a invitar a los panelistas, por favor, pasar adelante para ya establecer la mesa redonda y pasen, por favor, doctor. El doctor Mendoza. Gracias, doctor. Bueno, primero agradecer al doctor Peredo que nos ha dado una visión muy amplia De este tema, que, como él dijo, es un tema muy controversial, sobre todo en las tres áreas, biopsicosocial, pero sobre todo genera mucha controversia y mucha polémica en la parte psicosocial. Vemos que con la transformación con el progreso, con la desinhibición de muchos factores, vemos que ha habido lo que comúnmente conocemos como que estamos saliendo del closet. Y se está viendo recién, dice que se está viendo mucho transexual, muchas mujeres lesbianas o muchos varones gays. Pero esto ocurre desde el inicio de nuestra humanidad, donde hemos visto que a través de la historia, lo que nos refleja el doctor Peredo, esto ha sido siempre un tema muy polémico, porque desde que hemos sido creados siempre ha habido este problema de transexualismo, del lesbianismo o de la homosexualidad. Primero, ¿por qué hemos escogido este tema en la sociedad de pediatría? Muchos deben estar con ese interrogante: ¿por qué estamos tratando este tema si nosotros vemos niños? Mucha parte de la pediatría es la prevención. Y seguramente, eso hablábamos, cómo nosotros podemos tener algunos tips o algunos rasgos o algunos signos de alarma para ver que ese niño o esa niña tiene cierta inclinación a otro género, no con el sexo que ha nacido. No sé, algunos de ustedes se han preguntado cómo podemos intentar. ¿Por qué recién vemos que niños que han tenido una serie de traumas, una serie de taras que hacen que se dediquen a la droga o al alcoholismo, o son niños varones o mujeres bulímicos o anoréxicos, no tendrán un trasfondo de este problema que nosotros, entre comillas, llamamos problema,
De pronto que si nosotros como pediatras podríamos descubrir esto, tal vez por una orientación mejor hacia los padres, lograríamos la aceptación de esa persona tal como es y evitarnos muchos problemas en la persona que está afectada. No sé si alguna vez se han cuestionado eso. Entonces, como pediatras nosotros debemos, en la parte de puericultura, de todo eso, ver cómo podemos prevenir eso. Como ya dijo, nosotros tenemos diferentes sexos, ¿no? El sexo con el que nacemos, varón o mujer, pero que no, eso no nos define, no nos asegura que el que tiene pene y tiene hormonas masculinas va a ser hombre, hasta que se muera. O al revés, mujer. El género social nos pone nombre de varón, nos pone nombre de mujer. Pero ¿cómo nos aceptamos nosotros? Es el género que la persona ya define. Lo que decía el doctor, un hombre tapado en el cuerpo de una mujer o al inverso. En la parte, hablábamos que enfocar esto más, a mí me encanta enfocar esto más en la parte psicosocial. Desde la crianza de todas las mamás y los papás, vemos cómo nos van orientando a lo que culturalmente nos han enseñado. El varoncito tiene juegos de varón, la mujercita tiene juegos de mujer. Al varoncito le enseñamos a ser más liberal, a la mujer ser más sometida. Entonces vamos creando una serie de tabús que nosotros indirectamente hemos aprendido y seguimos con esa tradición. Mencionaba un autor, Artidor Cáceres, es un psicólogo peruano que ha escrito ¿por qué los hombres y las mujeres nunca vamos a ser iguales? Ya ha explicado el doctor, porque nuestro cerebro está diferenciado, somos complemento. Como decimos, somos la mitad y hacemos un todo, pero por diferentes alteraciones que toda la ciencia trata de explicarnos, algo falla y en nuestro cerebro tenemos esos diferentes cambios que hacen que nosotros tengamos otro sexo diferente otra inclinación diferente al sexo anatómico. Entonces la parte psicosocial es muy importante porque debemos nosotros tener una amplia visión para enfocar esto que no es problema, es una realidad y deberíamos nosotros primero educarnos, nosotros somos adultos, somos gente de salud, muchas veces somos los que tenemos muchas taras y muchos tabús y no aceptamos. Y en algún momento cuando tenemos que enfrentar el problema, traspolamos nuestros miedos, nuestros tabús y orientamos mal. Es por eso que con esto acabo esta pequeña introducción que hemos invitado para ver desde diferentes aspectos multidisciplinarios, porque vuelvo a repetir, esto es un enfoque biopsicosocial. Entonces yo creo que la doctora Martínez y la doctora Siaca nos van a dar otra visión para que, terminada esta charla, tengamos una visión más integral de cómo tenemos que enfocar este tema. Gracias, doctor. También nos sumo a la felicitación de la Sociedad de Pediatría de abrir su zona de confort y hablar de este tipo de temas que de ninguna manera puede ser para una sola especialidad, nos integra a muchas especialidades. Nosotros como médicos sabemos que el término transexual ha aparecido ya desde 1940, se puede diagnosticar o se puede hablar de eso. Hasta ese tiempo era una patología, un trastorno. Y a medida que han ido cambiando el DSM o el CIE, estos términos han sufrido cambios. Y precisamente con esos cambios también tenemos nosotros como médicos que trabajamos bajo esa línea también sufrir cambios. No sé si sufrir o pues pasar los cambios.
Entre esos cambios, actualmente lo más nuevo que tenemos es el DSM-5, que ha despatologizado lo que es el problema de transgénero y actualmente se llama disforia de género. Y le ofrece a usted 4 posibilidades de diagnosticar. Dice disforia de género en niños, disforia de género en adolescentes y adultos, disforia de género precisa y disforia de género indiferenciada. Entonces, en la disforia de género de niños le da 8 síntomas y le dice, usted tiene que ver que el niño tenga 6 de estos para decir que es una disforia de género. En realidad ya nos están dando pautas, ¿no? No están diciendo usted qué piensa, cuál es la religión de usted, según su criterio qué sería, o más o menos su grupo social lo aceptaría, según las reglas de su hospital qué sería, ¿no? Nos están normando. En la parte del diagnóstico según el DSM-5 para adultos, nos dan 6 opciones y de las 6 dice, si tiene 2 de estas, hay un diagnóstico de disforia de género. ¿Qué es disforia de género? Es tener genéticamente un género y psicológicamente estar en desacuerdo con ese género. Eso es. En el otro, en el específico, le dice que tiene todos esos síntomas, pero tiene eso solo por una época menor de 6 meses, porque para el 1 y el 2 usted necesita como criterios que sea más de 6 meses y que altere las actividades que normalmente hace, que altere, porque si no altera, ¿para qué usted va a diagnosticar? Primero, el paciente no está yendo a consultar con uno por eso. Si no le altera, si no le es molesto, entonces a eso se refiere disforia. Disforia quiere decir que no se puede vivir. Le decía una de las colegas, es como si tuvieras una viga grande en tu ojo y tienes que, por el resto o por los demás o por, qué sé yo, por tu familia, tienes que tratar de convivir con tu viga y estás lagrimeando y está tu ojo sangrando, pero tienes que hacer todo el esfuerzo inhumano para vivir con tu viga. No se puede vivir. Eso es lo que siente una persona en estas condiciones, ¿sí? Cada vez más acostumbrados a ver pacientes. Yo estoy 15 años viendo pacientes de la Caja Nacional de Salud menores de 19 años y en estos 15 años he aprendido muchísimo. Por ejemplo, los cuadros que se presentan de anorexia, de bulimia, de cutting, los rasgos de personalidad borderline, las depresiones severas. Cuando uno hace un análisis exhaustivo, tienen un tinte sexual. Entonces le doy toda la razón a mis profesores que han escrito el modelo de la historia clínica en el que han puesto la parte sexual para explorar en el paciente en letras mayúsculas. Nada está en letras mayúsculas, ni siquiera historia clínica, pero la parte sexual sí. Entonces, la parte sexual, que tiene tantos componentes y olores, como ha dicho el colega Peredo, se va a ir desarrollando de manera dinámica, psicológica, social. Y ahora, trabajando con gente de rehabilitación en el CIRI, mi último trabajo es en el CIRI, he aprendido que la cantidad de estrés que sufre la mujer, la madre, como lo acaba de decir el doctor, las ratas femeninas que tenían gran cantidad de sustancias que les generaban estrés, provocan alteraciones, no solamente de la sexual, sino de muchas otras alteraciones. Entonces, este desarrollo permanente, este cambio dinámico que ha sufrido, que ha estado pasando la ciencia delante de nuestros ojos, es inevitable después de este tiempo que pediatras y psiquiatras no hagamos un diagnóstico, no pongamos un diagnóstico, conociendo que esto se está manejando desde hace muchos años. El enfoque de atender a un paciente adolescente o niño, como lo hago yo, trae
tal y cual dicen los síntomas o del CIE-10 o del DSM-5, el que usted prefiere. En la caja nos obligan a utilizar el DSM-10, no nos permiten pasar al DSM-5. Pero en cualquiera de las dos bibliografías usted encuentra los síntomas calcados que dice un niño. A ver, a los que son papás o abuelos, el bullying. Generalmente, ¿a quién le hacen el bullying y cuál es la primera palabra que le hace el bullying a un niño? Mujercita. ¿Sí? Mujercita, marica, ¿no? Y cuando la mamá lo lleva, también coincide con la teoría que he revisado, la mamá sí se da cuenta de los síntomas del niño y dice, le da claramente a uno, le dice, sí, mi niño de verdad cuando se sienta cruza sus piernas, le gustan juguetes de las niñas, prefiere estar con niñas que estar con niños. Entonces le insinúa, le coquetea al médico con pautas de diagnóstico, y que nosotros hagamos omisión de ellas no es lo adecuado. Cuando son adolescentes la cosa cambia, ya no es que el niño tiene preferencias solamente, ya el adolescente se enoja con las partes de su cuerpo con las que está incómodo y tiene conductas, adquiere conductas para destruirlas. Entonces, puede ocasionar bullying, puede ocasionar anorexia, bulimia, puede ocasionar trastornos de conducta con cutting, es muy frecuente. Y había un dato que cuando revisaban depresión, mis colegas psiquiatras encontraron que hasta un 30% de las personas jóvenes que se habían suicidado tenían motivos sexuales, ¿sí? Incomodidades, temas que no se hayan abierto. Entonces, es tan real que podemos ayudar médicamente a una persona transexual, como es tan real que un paciente que se va a suicidar dice que va 8 veces antes de suicidarse a avisarle a alguien que se va a suicidar y luego se suicida. Raro es el que se suicida sin avisar. Entonces creo que la época nos ha puesto frente a una realidad de la que ya no podemos negarnos. Tenemos nomás que empezar a utilizar esos diagnósticos, tenemos que empezar a hacernos transferencias y consultas y a trabajar en equipo. Les comento que en esta lectura obligada que me han hecho revisar los pediatras al invitarme, porque no es el mayor tema que trato, los equipos en el extranjero trabajan en equipos multidisciplinarios de gente que no solo tiene especialidad, sino tiene subespecialidad y un entrenamiento de muchísimo tiempo para abordar estos temas. Entonces creo que como pediatras generales, como psiquiatras generales, no tenemos que sentirnos desairados con nosotros mismos si no sabemos qué decirle a la mamá o qué decirle al papá. En realidad también nosotros estamos en pañales en estos temas. Por suerte la bibliografía nos apoya y nos dice que si nosotros trabajamos en equipos, lo que no puedo decir yo del pediatra, por ejemplo, yo nunca le he mandado una disforia a la doctora Cienca. Sin embargo, le mando una TSH alta, una TSH baja, porque no sé qué significa, no soy pediatra, y tengo tantos pacientes con disforia que debería haberle mandado. Imagínense entonces, esta noche también nosotros los panelistas estamos aprendiendo. Gracias, doctora. Bueno, realmente, como dice la doctora, estamos nosotros en pañales, no tenemos mucha experiencia en el manejo, pero por suerte tenemos bibliografía y tenemos gente que, como decía la doctora, se está especializando y está trabajando, ¿no? De hecho, un poquito yo voy a puntualizar en el papel médico que tenemos los pediatras y los endocrinólogos pediatras, ¿no? En España se ha hecho, voy a leer el título del trabajo que ha hecho la Asociación Española de Pediatría, y en 2018 hizo un posicionamiento técnico de la Asociación Española de Pediatría en relación con la diversidad de género en la infancia y la adolescencia, mirada ética y jurídica desde una perspectiva multidisciplinar. De hecho, en los últimos congresos del año pasado, por ejemplo, se ha incluido en nuestros congresos de endocrinología tema de disforia de género, porque se ha visto que de hecho se ha despatologizado, ¿no?,
el CIE 11 que se va a poner en acción o se va a efectivizar desde el 2022, ya se ha revisado el 2019, ha separado de trastornos mentales lo que es la disforia de género y ahora se llama incongruencia de género, se va a llamar, ¿no? De hecho, no lo pueden retirar de la CIE ni DSM porque son, si bien no es una patología, requieren la atención de salud, ¿no? Entonces, sí conviene mantenerlo como una enfermedad que no debería ser, pero para ser atendidos como un problema de salud, ¿no? Se ha visto, evidentemente, que nosotros, en el papel de médicos, de juristas, de comité de ética, debemos hacer protocolos de manejo, ¿no? El trabajo del psiquiatra, del psicólogo, del pediatra, del endocrinólogo pediatra es acompañar este proceso, ¿no? Es difícil hacer un diagnóstico rápido. De hecho, debemos estar acostumbrándonos tal vez a la frustración, del tiempo, ¿no?, en que se pasa, porque en realidad esta alteración en la disforia o la disforia de género puede no ser diagnosticado rápido, hay que acompañar el diagnóstico y el proceso, ¿no? Cuando entramos médicamente es muy complicado. ¿Qué se ha visto que están haciendo, por ejemplo, los endocrinólogos? Antes de eso yo quiero recalcar el hecho de que una disforia de género, cuando entramos ya en la parte médica, pues nosotros como endocrinólogos pediatras tenemos la obligación de diferenciar una alteración de la diferenciación sexual. Es decir, vamos a definir disforia de género cuando no hay alteración de la diferenciación sexual. Es decir, cuando no haya una alteración genética, física, anatómica, de alteración de la diferenciación sexual, ¿no? Es decir, tenemos que hacer todo el screening para descartar que no haya problemas de ovotestes, de hiperplasia suprarrenal, ¿no? Y haciendo ese descarte vamos a considerar una disforia de género cuando todo sea normal, ¿no? Es decir, en realidad son personas sanas, saludables, que tienen una incongruencia, una disconformidad con su género de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué protocolos de manejo médico se han iniciado ya, ¿no? De hecho, en España lo que se hace son tratamientos médicos reversibles inicialmente, y se ha puesto en marcha, por ejemplo, hay grupos grandes, ¿no? Hay grupos grandes conformados por las personas que les decía, y ya se ha iniciado tratamientos reversibles inicialmente una vez que se confirma que hay una disforia de género, por ejemplo, para retrasar la pubertad, ¿no? Porque ¿cuál es el mayor problema con esta disforia de género? Es ese enojo con el físico que ven y que no es asumido por ellos como algo que a ellos les pertenece, ¿no? Entonces, lo primero que se hace cuando se logra hacer el diagnóstico en forma temprana es retraso de la pubertad. Eso es un tratamiento reversible, ¿no? ¿Qué formas tenemos para retrasar la pubertad? Es el uso de análogos de gonadotrofinas, ¿no? La GnRH, ¿no? Entonces, le damos tiempo en este caso, adolescente, niño, niña, para retrasar los cambios físicos, ¿no? Esto es algo, obviamente no es un consenso de uso, pero no produce daño, y en España ya está normado, ¿no? Ya está normado, y eso es lo primero que se hace, ¿no? Primero el médico descarta una alteración física, anatómica, y una vez que se ha logrado hacer el consenso con todo el grupo de trabajo, juristas, comité de ética, psiquiatría, psicología, pediatra y endocrinólogo, pues se puede proceder al primer paso, ¿no? Que es un tratamiento reversible. Entonces se usa análogos de GnRH. Lastimosamente son tratamientos largos, porque hay que llegar a una edad donde consideremos que ese adolescente es mayor de edad, ¿no? En España a los 16 años pueden decidir. El niño ya joven puede decidir sobre lo que va a suceder con él o con ella, ¿no? Pues aquí tendríamos que prolongar un poquito más.
Entonces, ya se puede luego pasar a la segunda etapa, que es el tratamiento irreversible, o sea, parcialmente reversible, que es el uso cruzado de hormonas, ¿no? Entonces, en España también, a partir de los 16 años, ya se puede o ya se autoriza el uso de hormonas acordes al género que están asumiendo, ¿no? El joven, o la niña, o el joven, o el sexo masculino o femenino. Y bueno, ya los tratamientos irreversibles totalmente, de hecho, son cuando son mayores de edad y pueden autorizar, y esto se hace con juristas, con abogados, ¿no? Obviamente aquí no tenemos un planteamiento jurídico, digamos, que nos sustente como médicos hacer este tipo de tratamientos. Algo que yo estaba leyendo y que me parece muy importante que tenemos nosotros que asumir es que desde que las personas piensan que las personas con disforia de género nacen así, porque en realidad no hay explicación biológica, ni siquiera genética, ni siquiera se ha logrado, digamos, demostrar que la androgenización cerebral justifique eso, porque ustedes sabrán, la hiperplasia suprarrenal congénita es una de las patologías donde el feto está muy androgenizado, ¿no? Pero no, o sea, si bien los porcentajes de mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita que tienen disforia de género es un poquito más alto, pues no es que todas van a tener disforia de género, ¿no? Entonces no se ha llegado a explicar ni genéticamente ni anatómicamente por qué son este problema de disforia de género. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos a aceptar que probablemente estas personas nacen así y no se hacen, tal vez las aceptemos mejor. Yo les quiero leer algo que escribió, no sé si han visto la dama danesa, creo es, ¿no? Esa fue, de hecho, el primer transgénero, se llamaba Einar Wegener, y nació en 1882, y fue el primero que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en 1932. De hecho, describen que en la cirugía encontraron restos müllerianos y probablemente sí tenía alguna alteración anatómica, ¿no? Pero él, por ejemplo, cuando sabía que ya le hizo la cirugía para cambio de sexo, incluso le hicieron un trasplante de útero, que obviamente era experimental y fracasó y falleció después de unos meses por sepsis. Y esta persona escribió ya en su rol femenino a su hermana antes de morir. Dice: anoche soñé con mamá, me cogió en sus brazos y me llamó Lili. Soy Lili, vital, y he probado que he tenido el derecho a vivir durante 14 meses. Puede que 14 meses no sea mucho tiempo, pero a mí me han parecido una vida entera y feliz. Estos 14 meses fue el tiempo en que esta persona vivió como mujer, ¿no? Entonces, para esa persona, pues fueron sus 14 meses de vida real, ¿no? Entonces, realmente no es una patología, es una forma de vida, y la tenemos que asumir así, y seguramente vamos a tener que trabajar, probablemente, qué bueno que se ha iniciado esto, porque hay que trabajar para normar ciertas conductas, ¿no? Diagnósticos, lo que decía la doctora, tal vez sospechar más, ¿no? Porque son niños o jóvenes niños, o sea, desde niños esto pasa, depresivos probablemente, con anorexia, con bulimia, autolesivos, ¿no? Entonces hay que saber diagnosticarlos, buscarlos, acompañarlos en esto, y pues en algún momento seguramente tendremos que actuar médicamente, ¿no? Bien, sí, añadir algo más al respecto, en el sentido de que creo que es importante el tema de la despatologización, en el sentido de que estamos viendo de que, si bien, entre comillas, puede existir una alteración de la cual todavía no se conoce cuál puede ser el origen, pero no es una patología en sí misma. Creo que es bien importante plantear esto por dos razones, no solamente desde el punto de vista ético y jurídico, como nos ha planteado la doctora, sino que
además tenemos que verlo desde el punto de vista de que es la naturaleza de este individuo. No es una naturaleza diferente, pero es su naturaleza, ¿no? Entonces entender el tema de no como una patología como tal, sino como una condición, ¿no? Entre comillas, natural para este sujeto. Entonces, es importante, como nos dice la doctora, si bien puede haber diferentes intervenciones desde el punto de vista hormonal, también es importante el aspecto psicosocial, porque así como hay que trabajar una reasignación de género desde el punto de vista físico, también es importante trabajar a nivel psicológico, a nivel psicosocial, con el individuo, con la familia, lo que implica la reasignación del rol de género, ¿no? A nivel social, la reasignación del rol social en el nuevo género, ¿no? Entonces creo que es importante poder realmente abrirnos un poco más a esta situación, no solamente en el sentido de entrenarnos mejor para poder identificar estas situaciones, sino también abrirnos un poco más en el sentido de poder permitir que la gente nos busque. Si bien en la actualidad estamos viendo que hay mayor apertura en diferentes sentidos, pero la gente todavía sigue sintiendo temor, vergüenza, ¿no? Hay todavía cierta susceptibilidad, entonces de pronto tenemos que plantear, por eso vuelvo a repetir, es importante el tema de la despatologización de esta condición, para que justamente la gente busque, ¿no? Y no solamente busque ayuda en el sentido de tengo una enfermedad, sino que esta condición está afectando de alguna manera mi calidad de vida, y como lo acaba de plantear la doctora con esta lectura, ¿no? 14 meses he vivido una vida entera, entonces de pronto poder ofrecer a la gente mejorar su calidad de vida y plantearlo no como una patología, sino como una condición natural. Gracias. Voy a acotar solo una cosa pequeñita. De hecho, en las recomendaciones de este grupo, de la Sociedad Española de Pediatría, ya es una recomendación oficial, lo que recalcan y lo más importante como médicos también, como que vamos a seguir este proceso, es identificar todo lo que es sospecha y maltrato, ¿no? Es muy importante, ¿no? El bullying en la familia misma, en el colegio, ¿no? Entonces es sospechar, investigar, indagar, ¿no? Porque son personas que sufren mucho, y cuando llegan a aceptar, y cuando llegamos a aceptarlo, pues pueden llevar una vida plena, ¿no? Entonces eso depende de nosotros como primeros personas que vamos a estar en contacto con estos niños, porque nosotros tratamos niños, ¿no? Y no estamos exentos de esta disforia de género, ¿no? El que tiene disforia de género lo tiene muchas veces desde que es muy pequeño, ¿no? Entonces, muchas veces si recién se manifiesta más adelante, pero desde que es pequeño, o sea, desde que es niño, hay esta incongruencia muchas veces de género. Sí, Dos acotaciones, y es que no solamente tendríamos que trabajar con los niños que ya tienen, o con los adultos que ya están con esta disforia, sino tomar en cuenta y extender nuestro trabajo. Por lo menos como Sociedad de Psiquiatría hemos hecho muchos esfuerzos por trabajar con los ginecólogos, en el sentido de que la conformación del cerebro se da en la mujer adulta, del niño, ¿no? De su nuevo hijo se da en la mujer adulta, y las condiciones de esta mujer adulta, o joven, o mal preparada, o malnutrida, o violentada, van a tener que ver, van a garantizar la salud mental de su niño. Entonces, el crecimiento del cerebro, como la proliferación, la migración, la aparición de las dendritas, la mielinización, son procesos que se dan intraútero y dependen directamente de la salud mental y de la salud física de la mujer. Entonces, nosotros como psiquiatras hemos hecho trabajos para pegarnos a los ginecólogos, y hemos logrado hacer uno de ellos, es el diagnóstico en las personas que estaban esperando ser atendidas
por ginecología, las mujeres embarazadas, y en las que estaban esperando al neonatólogo en la puerta y de las salas de espera a ser atendida, para que su bobita sea atendida en los 2 primeros meses. Y grande ha sido nuestra sorpresa que estas personas de espera, el 20% tenían una depresión según calificaba un cuestionario. De esa manera hemos logrado que los ginecólogos del Hospital Materno Infantil se sensibilicen y empiecen a mandarnos a las pacientes, no para que le demos antidepresivos, sino para que acompañemos y vigilemos, porque ahí está viviendo un niño de riesgo. Me gusta mucho lo que dice la doctora, los factores protectores. También tendríamos que convertirnos en un factor protector, porque la mayor parte de los factores que están alrededor de estas personas son factores que los ofenden, los contaminan. Las leyes, por ejemplo, los servicios médicos que ofrecemos, ni siquiera tenemos todavía, o tendremos muy pocos, consultorios para adolescentes. Entonces se adecuan nuestros consultorios. Cuando yo tengo un paciente, un niño afeminado que va a la consulta, todos mis demás pacientes hablan de él, por supuesto. Incluso después de que se va, siempre hay comentarios. Entonces, los factores protectores y los factores precipitantes tienen que ser también controlados por nosotros. Creo que no solamente nuestra tarea es hacer el acompañamiento con el paciente, sino extendernos a jalar nuestras iniciativas y trabajar con el factor social, el colegio, por ejemplo. ¿Sí? El colegio, las leyes, no sé cuánto podemos hacer, los derechos que ellos tienen y la oferta de salud que les ofrecemos. ¿Sí? La privacidad que les ofrecemos en la consulta. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer. Siempre me alegro cuando hay trabajo que hacer, me encanta que haya muchos desafíos, y creo que en el caso de este tema, la mejor palabra no es tratamiento, no es le voy a mandar al psiquiatra para tratamiento, ni al endocrinólogo para tratamiento, porque se trata algo que es patológico y esta es una condición. Entonces, tal vez hasta nuestras transferencias tienen que decir acompañamiento. Todo chiquito. Es importante hacer el diagnóstico, es muy importante, porque ya no es como antes, podemos, o sea, si bien como decía, acompañar, pero sí ya hay una forma de tratar o retrasar un poco hasta que probablemente las leyes legislen que se puede hacer ciertos cambios, ¿no? En Europa, de hecho, hay, por ejemplo, niños que han sido transgéneros, varoncito, por ejemplo, de XY, que se ha evitado que tenga el cambio de la voz, ¿no? O sea, se ha puesto análogos de GnRH, no han tenido producción de testosterona, no ha tenido cambio de voz, obviamente no ha tenido el crecimiento del cartílago cricoides, no ha tenido esa distribución de la masa muscular, y posteriormente se ha hecho la cirugía ablativa, que obviamente aquí probablemente estamos muy lejos de eso, pero a lo mejor si se hace el diagnóstico, pues se ha visto que son personas felices y realmente se acomodan a lo que ellos sienten, ¿no? O sea, se ha logrado la conversión completa al sexo al que desean tener. Obviamente esto no es lo que desean ni cualquiera que desea, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico y el seguimiento para eso es importante, ¿no? Y hacer el diagnóstico temprano. Ahora sí, 8 más 8. Una acotación de todo lo que se ha hablado, ya hemos escuchado que se puede ser diagnóstico, todo, pero tenemos que ser muy sutiles en la parte social, en la parte psicológica, ver el comportamiento. Se ha visto que en muchos casos, en toda la vida, se ha hablado que nosotros desde que nos despertamos nos ponemos un camuflaje imaginario. Nos vamos poniendo miles de máscaras, desde que nos despertamos, desde que la ropa que vamos a escoger,
vamos adecuándonos con diferentes disfraces para hacer nuestro rol social. Entonces vemos que muchos adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes que tienen comportamientos extremos, en el sentido de que son muy mujeriegos, machos cabríos, que tienen muchas parejas demostrando que son hombres y están ocultando su condición de que están encarcelados, una mujer encarcelada en un cuerpo de hombre. Y a la inversa, tenemos que ver ese tipo de comportamientos extremos. ¿Cuántos adolescentes toman conductas suicidas en el sentido de que se arriesgan a algo porque no les queda otra? Porque no pueden vivir plenamente, no pueden actuar socialmente como ellos son. Entonces, eso nosotros podemos ver. El lenguaje corporal, el lenguaje no verbal es muy importante. Es muy importante porque nos da luces para diferenciar este comportamiento que no es patológico. Yo sé que el autor está muy entusiasmado para hacer algunas preguntas, no sé si